Pues muchas gracias. Me quedaré en los 15 minutos exactos para no extender más y que aún quede un tiempito para poder hablar. Pero utilizo 1 o 2 minutos al principio para dar las gracias. Las gracias primero al decano porque toca como decano asturiano y gallego realmente agradecer este esfuerzo y esta convocatoria y a Marina porque creo que es esencial que los colegios asumamos responsabilidad en la reivindicación de las agendas urbanas y de un trabajo concreto que muchas veces parece que no reconocemos como propio cuando después estamos reivindicando todo el día el urbanismo. Realmente si queremos reivindicar el urbanismo y las competencias en el urbanismo tenemos que comenzar por tener arquitectos y arquitectas que trabajen en el urbanismo. Si no, después lo que ocurre es que hacemos planeamientos y apenas hay equipos, apenas salen de las escuelas, apenas les ayudamos desde los colegios y así es muy difícil seguir reivindicando el urbanismo desde los colegios cuando no hay nadie que de verdad se dedique al urbanismo. Hay muchas razones para ello, también para no dedicarse al urbanismo, sin duda. Pero después también las gracias a Sonia. Yo creo que Sonia, sin tu entusiasmo, cada vez que vas por toda España contándolo y transmitiéndolo, es muy difícil que los demás nos lo creamos. Creo que tu labor, creo, también como arquitectos y como arquitectas, deberíamos agradecerte lo que haces, porque estás haciendo una labor de apostolado en todos los ayuntamientos que nos beneficiamos mucho, porque además, tenemos otro problema como arquitectos siempre, que es que siempre somos nosotros que hablamos de nosotros mismos y reivindicamos nuestro trabajo, con lo cual son muy escasos otras personas de la administración las que reivindican el papel de los arquitectos y la arquitectura, con lo cual es de agradecerte eso, porque sin eso no podríamos seguir avanzando. Mi presentación, como ya imaginaba que ya, como así ha sido, había habido muchas presentaciones previas en las que explicaban cómo se hacía una agenda urbana, el caso de Borja, que la ha contado maravillosamente bien con todas sus partes, simplemente iba a hacer una reflexión a muchas de las cosas que hablamos y con las que nos encontramos. Comienzo ahora, siento que ya no está la directora antes, pero hablaba de lo rural y lo urbano que tenemos en este territorio. Este es un lugar en el que tuve que trabajar en Ribera de Pekín, en Galicia, en Lugo, y claro, aquí, como veis, esto todo es urbano, ¿no? Tenemos una recogida selectiva de basuras, una parada de autobús, un correo, todo, transporte, o sea, esto todo es urbano, realmente, es un espacio. Pero también cualquiera sabe que esto no es urbano y que realmente probablemente apenas esté habitado. Es muy difícil hacer planes de movilidad, hacer agendas urbanas, hacer trabajos en este contexto, pero es el contexto que nosotros tenemos y el contexto en el que trabajamos. Hoy el equipo que dirigía es el autor de las 3 agendas pilotos de los municipios de menos de 20.000 habitantes en Galicia. ¿Por qué? Porque a las consultoras no les interesa. Les interesan las ciudades grandes. Las consultoras, vamos, los que hacemos esto con otra manera de abordarlo como un trabajo más de carácter generalmente intelectual o disciplinar, ¿no? Porque realmente es muy difícil entrar en esto. Aquí realmente era donde teníamos un hueco los estudios pequeños. Y lo cuento, ya digo, la presentación va a ser muy diferente a las anteriores, y lo cuento de una manera de aproximación personal, pero porque creo que es una aproximación disciplinar. Cuando nosotros ganamos el Europan, el concurso Europan en 2010, 2009, 2010, a final de 2009, era la rehabilitación de un barrio, de Ulica Wileńska, en Varsovia, y lo único que poníamos en el proyecto era la pintura de un bordillo, de una línea. Ese era nuestro proyecto, pero el plano era este. Y el plano era una serie de acciones, no había edificación, no había proyecto. Nosotros lo llamábamos arquitectura adaptativa, es decir, lo que nos importaba era lo que tenía que suceder en los lugares. Nosotros no sabíamos si estábamos haciendo urbanismo o arquitectura. Ganamos el Europan con un proyecto, pero cuando llegamos a redactar el proyecto nos preguntaba la alcaldesa, dice, bueno, pero ¿dónde está el proyecto? Y digo, el proyecto está en la estrategia. Claro, de aquella estábamos muy lejos de entender lo que era una agenda urbana, pero tuvimos la suerte, y por eso voy paso a paso, porque además creo que hemos sido bastante pioneros en este sentido, abrimos, poco después hicimos el proyecto de la ciudad de 2 barrios, en A Coruña, un proyecto que ya fue premio Arquea Próxima y premio de ordenación del territorio del Colegio de Arquitectos. Joan Busquets estaba haciendo el planeamiento de A Coruña, y en paralelo pudimos hacer lo que llamamos una estrategia, una visión complementaria al planeamiento. Esa estrategia era un proyecto participativo, un proyecto
complementario, y eso que, como conocéis, si conocéis la obra de Busquets, sabéis que realmente sí que es una persona que se preocupa muchísimo por la estrategia que hay detrás del planeamiento, ¿no? Decía Francesco Indomvina que un buen planeamiento, es decir, que cuando hay un buen planeamiento estratégico es porque fracasa el planeamiento reglado. Si no, el planeamiento reglado debería tener ya detrás una buena estrategia, realmente. Pero bueno, esta situación, nosotros en Coruña tuvimos la oportunidad de hacerlo con un proceso de participación y de acción muchísimo más activa y leyendo capas de ciudad. Les digo, este trabajo, ya digo, es de 2012, leyendo capas de ciudad, porque tenemos una capa morfológica y tenemos una capa de actividad, pero tenemos una capa de percepción. Entonces trabajábamos muchísimo con toda esa manera de entender cómo entiende la ciudadanía la ciudad, porque no es lo mismo lo que, como bien sabéis, los datos, y ahí pues soy un poco más crítico con el tema de indicadores muchas veces, no son lo mismo los datos que las percepciones, y muchas veces tenemos que trabajar en paralelo ambas cosas, porque solo le podemos decir, es que hay lugar para aparcar. Dice, sí, sí, pero a mí el plan de movilidad no me llega, aunque me digas que existe sitio para aparcar. Yo sobre eso percibo que no lo hay y, por lo tanto, eso cobra un protagonismo esencial, a no ser que tengas una buena estrategia de comunicación. Pero el punto clave de todo esto es personal y es, como decía antes Marina en la presentación, yo me voy a dar clase a México y cuando llego de México, en el 2016, 2015, sale la convocatoria de las EDUSI, de las estrategias. Y lo cuento aquí en un foro que me parece el apropiado, un colegio de arquitectos. En aquel momento, las estrategias, las EDUSI, no eran trabajos que hiciésemos arquitectos. De hecho, recuerdo hoy de Cora, pues con tu magnífica presentación, pero que estábamos con Dani Ayala en su momento, estaba la gente de Paisaje Transversal, recuerdo, en un evento que patrocinaba de aquella PricewaterhouseCoopers, es decir, convocaba a todos los ayuntamientos y Price invitaba a una cuestión donde prácticamente la arquitectura tenía un papel muy residual. Nosotros tuvimos la suerte de hacer bueno, como digo, acababa de llegar de dar clase de urbanismo aquí y planteamos una estrategia en un lugar que ya tenía el planeamiento suspendido desde hace 20 años, como era Pontareas. Esto nos permitió abordar una cuestión que no sé quién lo preguntaba esta mañana, creo que era Javier, no sé, sí, que realmente era muy interesante, que es cómo conviven planeamiento y estrategia. Claro, nosotros teníamos el planeamiento suspendido desde hacía prácticamente 20 años. Lo cual, para el alcalde o para la corporación, supuso una oportunidad de tener una alternativa al planeamiento con la estrategia. Y nosotros entonces decidimos, y escribí un par de artículos sobre eso, que realmente las estrategias lo que se ocupan es de ordenar lo público, mientras el planeamiento se ocupa más de ordenar lo privado. Realmente no es todo así, pero nosotros con la combinación de la estrategia y el plan de movilidad, que nos parecía esencial, porque el plan de movilidad conectaba puntos, podíamos actuar sobre lo público. Mientras, de alguna manera, también una estrategia, también lo decía antes Sonia en la presentación, es sobre todo un compromiso de la administración consigo misma. Mientras un planeamiento es el compromiso de la administración con lo privado. Pero lo otro es una estrategia para uno mismo. Cuando hace una estrategia realmente es lo que quiere hacer, pero no está obligado a seguir esa estrategia. Ni siquiera está obligado el propio ayuntamiento a seguir su estrategia. Es una intención. Sin embargo, el planeamiento tiene otra regulación. Esto nos permitió hacer una estrategia, una EDUSI, y acompañar toda esta secuencia a través de, la ausencia de planeamiento. Y fue la primera vez, que le comentaba también de estas críticas que tenemos, la primera vez que creo que en la Bienal Española se concedió un premio a una estrategia, que no había ningún proyecto y no había habido ninguna aprobación. Porque, claro, realmente incluso en los propios premios de arquitectura somos tan extremos que era imposible presentar una EDUSI a un premio de urbanismo, porque los premios de urbanismo requieren aprobación municipal y, por lo tanto, nosotros solo, gracias a unos premios en la Bienal, tuvimos la oportunidad de tener un premio, pero quedábamos descalificados en todos los premios del Colegio de Arquitectos, del CESCAI, por no tener un procedimiento reglado para arquitectos, porque una agenda urbana, una estrategia, no era un documento urbanístico, un documento de arquitectos. Por eso me parece importante ver qué es lo que estamos haciendo y por eso estoy siendo tan sintético en los problemas que nos encontramos cada una de estas veces que redactamos un documento. La siguiente, comentabas tú antes, Paradela, que también estuvo en la Bienal Española,
Claro, Paradela había perdido el 35% de la población del 2000 al 2020, cuando nosotros trabajamos con ella. Es decir, también la comarca de Sarria, también Lugo y también Galicia. Pero si tú tienes una pérdida de población de un 35% y tienes 2000 habitantes con una media de edad tremendamente avanzada ya, entonces yo trabajo con mi equipo de psicólogos y les pregunto que quiere aguantar la población. Y le hace un análisis y me dice, sobra el 50%. No hay capacidad económica en ese territorio para mantener todavía esa población. Tenemos que pensar en una estrategia de decrecimiento. Claro, esto es muy difícil transmitirle a un ayuntamiento, antes lo hablabais, no sé quién fue en la presentación, que también hablaba de la palabra de crecimiento, de la Agenda 2030, creo que es director general, ¿no? Decía, claro, un problema de crecimiento, hay momentos en que en nuestros territorios, en las parroquias, en territorios más rurales, ese crecimiento no se produce. Pues tendremos que pensar el decrecimiento. No pasa nada, podemos pensar el decrecimiento, pero tenemos que actuar en ese sentido. Y hay que entender que esta es la realidad en la que nosotros trabajábamos. Los aerogeneradores que había ahí le daban a este ayuntamiento pequeño 300.000 euros cada año. El primer año asfaltó. Pero el segundo año, como bien sabéis, cuando tú recibes 300.000 euros, y seguro el alcalde lo sabe mejor, el alcalde de Gastropol, tú tienes 300.000 asegurados complementarios a tu presupuesto. Pero es que además siempre los puedes multiplicar, porque pones el 50% y te dan otro 50%, por ejemplo. Entonces al final tenías 600.000, 600.000, 600.000. Entonces decía, claro, es que no tengo estrategia. Y después de 35 años gobernando, nos encargó una estrategia para su pueblo. Antes de la agenda urbana. Después fue uno de los pilotos de la agenda... pero, insisto, esa agenda nuestra ya estaba redactada previamente por estos eólicos. Pero claro, hay potencialidades. Este es el kilómetro 100 del Camino de Santiago que pasaba ahí y que nadie conocía. Nosotros... ocurre lo mismo con Tui. Cuando nosotros nos encontramos con Tui, que hay que rehabilitar un sitio precioso como es Tui, esto lo discutí también muchas veces con Sonia, un sitio maravilloso, pero esto que veis al final de la imagen es el puente con Portugal, el principal núcleo, el principal punto de conexión con Portugal, donde del otro lado, aquí hay una ciudad de 18.000 y del otro lado hay una ciudad de otros 18.000 conectados con ese puente, pero la norma administrativa no permite que haya un área de continuidad, igual que pasa con Ribadeo probablemente y Castropol, pero en este caso era evidente porque realmente es una frontera, es un territorio transfronterizo donde la agenda que habíamos redactado previamente también todo lo contemplaba precisamente con una visión transfronteriza. Después las actuaciones se limitaron más a cuestiones concretas y a estrategias que, insisto, por eso yo creo que tiene más que ver con el proyecto concreto. Termino con este plan de acción que se conoce menos porque no se llegó a desarrollar, es la Agenda Urbana do Grove, como no tiene financiación, no creo que ni le llegó nunca a Sonia, y donde ahí sí difiero un poco con la presentación de Borja. Nosotros, para mí, para nuestro estudio, el proyecto de una estrategia es un proyecto. Y por lo tanto, para mí, el análisis es esencial. Nosotros trabajamos, entiendo lo que dice Borja, lo que decía en la presentación, de que tenemos que dar un avance porque si no, no llegamos al final de las conclusiones, o sea, no llegamos a la acción por muchas veces los recursos, y porque esto, también lo digo antes, lo decía al principio, casi termino con esto también es inviable económicamente, ¿eh? Yo digo, realmente dedicarle todos estos recursos a hacer un análisis, por ejemplo, de la red hidrográfica, de cómo funciona, esto es Ogrove, son 10.000 habitantes, con mucha densidad, con mucha actividad turística, ¿no? Con La Toja, bueno, zonas tremendamente turísticas, pero teníamos que entender cómo funcionaba el territorio para ser capaces de poder dar una respuesta. Entonces, para nosotros, para tener un proyecto, necesitábamos nuestro propio análisis, nuestra propia estrategia, no solo el Excel, sino que tendríamos que trabajar con nuestros propios datos, aparte de datos secundarios. Y creo, y aquí sí que termino con este salto mortal de escala que acabo de hacer ahora, creo que al final, esta es una imagen de hace unos años, de hecho es una visita con Dani Ayala también al Congreso de Mastitis de Barcelona,
Creo que realmente en este contexto de planificación de ciudades, todo el tema de lo digital y la inteligencia artificial y la planificación, creo que a nosotros como arquitectos debería ponernos sobre alerta. Tenemos que adelantarnos a todo esto porque la información que vamos a recibir y la toma de decisiones cada vez será más compleja. Es decir, la cantidad de datos con la que manejamos, esto era un gemelo digital, como veis, pero que estaba controlando, pues eso, desde las personas que bajaban en ascensor para ir abriendo los pasos de peatones a medida que iba cargándose la calle, ¿no? Es decir, si tú realmente tienes esa complejidad de datos, cada vez la toma de decisiones en lo urbano, como en casi todo, ¿no? Pero especialmente en el urbanismo, creo que dependerá más de cuestiones de inteligencia artificial y, por lo tanto, y esto es lo que creo que nos afecta, de un urbanismo en tiempo real. Creo que nosotros es un poco en lo que estamos trabajando más actualmente a nivel teórico y me parece de una extrema complejidad porque se aleja muchísimo de esos documentos firmados por arquitectos que decía planifico la ciudad para los próximos 20 años y después en Galicia, por ejemplo, el planeamiento medio tiene una antigüedad de 25 años. Es decir, ese documento estático y de planificación cada vez es más difícil de seguir defendiendo como disciplina, como colegio de arquitectos, como no sé, simplemente como parte de un todo que nos dedicamos al urbanismo. Como decís, en Europa son más politólogos o son más geógrafos, pero realmente cada vez más la disciplina nuestra va a tocar otras patas y tenemos que estar preparados para ello y ser más, de alguna manera, quien acompaña un proceso en el que la gestión y el análisis de datos va a ser esencial. Y perdonad la cantidad de temas tocados en tan poco tiempo, pero no tenía más tiempo y nada, muchas gracias de nuevo.